Pues muy buenas tardes. Vamos a por la cuarta entrega de este ciclo de conferencias a cargo de la doctora María Teresa Casal, doctora en Arqueología por la Universidad de Córdoba, y que bueno, nos ha ido situando con el nacimiento del Andaluz, con la dinastía Omeya. Hoy nos toca la sociedad andalusí, vivir y morir en Córdoba, y no me voy a parar en presentarla más porque ya la conocéis todos, llevamos 4 tardes con ella. Así que simplemente muchísimas gracias de nuevo, y desde el INTUR estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando las actividades de Noche de Ramadán, y especialmente pues este ciclo de conferencias, que yo estoy seguro que volveremos a ver cuando las difundamos, volveremos a ver porque son tantos detalles, tanta información que nos viene genial a todos para seguir aprendiendo. Así que María Teresa, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo y gracias al INTUR, a Rafael Pérez de la Concha y a Casa Árabe, a Javier Rosón por haberme permitido participar esta semana y estar aquí con todos ustedes en estas noches del Ramadán, con estas conferencias. Y como ya ha dicho Rafael, vamos ya por la cuarta conferencia. Hemos ido desarrollando a lo largo de estos días un poco desde el punto de vista cronológico y también temático cómo va surgiendo esa Córdoba Omeya en la etapa emiral y posteriormente el desarrollo que tiene en la etapa califal, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar sobre la sociedad andalusí, vivir y morir en Córdoba. Voy a compartir directamente la pantalla. La etapa medieval islámica de Al-Ándalus es uno de los momentos más interesantes de estudio, especialmente en Córdoba. En ella tenemos la introducción de una nueva religión, que es la musulmana, que será imperante en la época, pero que coexistirá con otras 2 religiones, que son la cristiana y la judía. Esta nueva sociedad cordobesa estará compuesta por diversos grupos étnicos y religiosos, pero será, por tanto, mayoritariamente musulmana y, por lo tanto, se regirá tanto por los rituales como en las prescripciones propias de esta religión. En Al-Ándalus, la ortodoxa doctrina jurídica maliquí será la imperante en estos momentos, desde la etapa emiral, y el principal precepto religioso que establece es que el individuo se presente ante la muerte como un igual frente al resto de la comunidad, es decir, que no haya una diferenciación social. Este precepto va a condicionar la sobriedad generalizada que hallamos en la tipología arquitectónica de las tumbas islámicas cordobesas y en los diferentes aspectos del ritual. Existe para las 3 culturas, en este momento, un momento de austeridad ante la muerte, que se ve reflejado tanto en la ausencia de ajuares como de las tumbas suntuosas. Y está en total contraposición con lo que ocurre en el mundo antiguo funerario, donde hay una presencia de grandes ofrendas rituales y de tumbas suntuosas. Las 3 religiones, tanto la musulmana como la judía y como la cristiana, entienden la muerte como un tránsito al más allá, escogiendo como rito funerario único la inhumación, vinculado con los procesos de lavado, amortajamiento, traslado del cadáver, que iremos viendo, y que termina en la resurrección, aspirando así a alcanzar el paraíso eterno. La fundación de nuevos cementerios musulmanes, denominados Maqbara en singular y Macabir en plural, alrededor de todo el paisaje de la ciudad de Córdoba, fue fundamental para el proceso de islamización de la sociedad, reflejando además las diferentes etapas de crecimiento de la capital cordobesa. Las fuentes escritas nos aportan una nómina completa de cementerios islámicos, hablándonos de 22 topónimos, la mayoría de ellos parece estar en funcionamiento ya desde el siglo IX, y solamente 4 de ellos se mantienen activos hasta la época almohade. Aquí tenéis un plano de lo que es la Córdoba de la etapa emiral, que como ya hemos venido explicando a lo largo de estos días, es una fotografía aérea en el que aparece señalada en verde lo que es la Madina o la ciudad intramuros, y al exterior en rojo los diferentes caminos
Las manchas estas moradas van a ser los cementerios y las manchas estas naranjas los arrabales. Como digo, hoy vamos a hablar de estos cementerios. Como podemos observar en la diapositiva, los cementerios se sitúan extramuros de la Medina, cerca de las puertas de acceso a la ciudad y a los caminos que entraban hacia ella. Estas necrópolis, las más importantes, perduraron durante todo el periodo islámico y son las dispuestas junto a las puertas principales de la ciudad, las de los 4 puntos cardinales. Las situadas al sur y al oeste van a ser las más antiguas. La Maqbara al-Rabat, que ya mencionamos el primer día, se sitúa en la zona sur y fue fundada en el año 720, es una de las principales cementerios de la ciudad, tanto por su cronología, porque está en uso durante toda la etapa islámica, como por su desarrollo a lo largo del camino que iba hacia Medina Elvira y posteriormente Medina Granada. Según los textos, tenemos mención de hasta 160 personajes ilustres enterrados en esta necrópolis. Entre ellos, el famoso historiador Ibn Hayyam, que hemos estado constantemente mencionando, sobre todo a raíz de las noticias y de todo lo relativo al arrabal de Secunda. El segundo cementerio importante de la ciudad será el de la Maqbara Amir al-Qurashi. Este cementerio también se funda en el tercer cuarto del siglo VIII, a las puertas al exterior de la puerta oeste de la ciudad, y ya comentamos que fueron localizados enterramientos pertenecientes a este cementerio en la zona de la Avenida de la Victoria. Al este de la ciudad se va a disponer la Maqbara Ibn Abbas, de época de Abderramán II, y más tarde se fundará al norte la Maqbara Salama, en el siglo IX, y está fundada por la concubina de Muhammad I. Estos primeros cementerios se extienden por grandes áreas con un gran número de enterramientos superpuestos, situados en las zonas aledañas a las puertas de la ciudad y a los lienzos de la Medina, evidenciando así la importancia y la continuidad funcional que tuvieron hasta la conquista cristiana. Del mantenimiento y del cuidado de todos los cementerios se encargaba el cadí o el almotacén de la ciudad. Al interior de las murallas no podían ser enterrados nada más que los emires y califas. En Córdoba ya hemos mencionado que existió la Radwa al-Julafa o el jardín funerario o panteón funerario de los emires y califas omeyas, que se situaba al interior del Alcázar y del cual hablaremos posteriormente. Otras tumbas también importantes vinculadas con la familia omeya, dijimos que se localizaban en el cementerio del Arrabal, en la llamada Radwa Banu Warham. Junto a estas zonas inmediatas a la ciudad, se fundaron también nuevos cementerios en todo el extrarradio o en el perímetro de la Medina y funcionaron como uno de los elementos de atracción para la situación de población alrededor suya, junto con almunias y mezquitas que hemos ido viendo a lo largo de estos días. Uno de los casos más significativos que vimos fue el de la Almunia de Al-Rusafa, que se localizaba al norte de la ciudad y que genera un cementerio que será la Maqbara Al-Rusafa. Otro cementerio de estas mismas características sería la Almunia de la zona localizada al oeste, la zona del Fontanar, en la que también tenemos la vinculación de un cementerio en sus inmediaciones. En época califal, la eclosión de Córdoba tuvo lugar, como dijimos ayer, con el califato de Abderramán III en el año 929 y la construcción de Medina Zara. Eso supuso que toda la zona situada a poniente, hacia el oeste y el noreste de la Medina, pues experimentaron un espectacular desarrollo. Y el gran aumento de población que sufre Córdoba, pues multiplicó también la creación de estos cementerios y áreas cementeriales, que como vemos, se disponen también estas grandes manchas moradas, siempre cercanos a los caminos que salían de la ciudad y iban en dirección hacia Medina al-Sahara. En la zona oriental también se desarrollaron algunos cementerios, pero la evolución histórica que experimenta esta zona pues, ha impedido visualizarlos de una manera más clara. Los textos mencionan hasta en 13 ocasiones la vinculación entre cementerios o maqbara y las mezquitas. Y a nivel arqueológico lo hemos podido documentar en los situados, por ejemplo, en la Serquía, en la iglesia de San Lorenzo o en la parroquia de Santiago, donde junto a antiguas mezquitas se encontraron sepulturas islámicas asociadas. En la zona de Poniente
Bueno, esta sería la de San Lorenzo y aquí la de Santiago. Y en la zona de Poniente tenemos aquí 2 casos más en las que existe esta vinculación entre mezquitas y cementerios, además de las almunias. Los enterramientos no se producen al interior de estas mezquitas, sino que se producen fuera, no son mezquitas funerarias, como tenemos el caso conocido, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, porque según la escuela maliquí no se podían enterrar dentro de estas mezquitas. Por lo tanto, estos edificios sirvieron para realizar las oraciones que se tenían que realizar tras el enterramiento, las oraciones por el difunto, ¿no? También existe una vinculación toponímica entre las mezquitas y los cementerios. Así, por ejemplo, conocemos la Maqbara Masjid Salama, es decir, el cementerio de la mezquita de Salama, o la Maqbara y la mezquita de Muta. Es decir, que tanto el cementerio como la mezquita se denominan con el mismo nombre. También existe una vinculación muy clara entre el agua y el mundo funerario a la hora de elegir el emplazamiento de determinadas tumbas. Tenemos el caso, por ejemplo, en Córdoba de 2 cementerios. Perdón, voy a volver a la diapositiva anterior. Tenemos la localización de 2 cementerios, el cementerio del Arrabal y el cementerio localizado en La Torrecilla, que se localizan en las inmediaciones del río Guadalquivir. Como ya hemos visto a lo largo de estos días, el crecimiento del río Guadalquivir hace que aporta limos a las zonas que, digamos, inunda, y esto supone que se produzca una superposición de enterramientos en las zonas que están más cercanas al río. Esta vinculación con el agua no solamente es una característica topográfica, sino que también tiene un marcado carácter ritual. Así lo tenemos en el caso, por ejemplo, de esta necrópolis, en la que se documentó un arroyo que estaba encauzado y que separaba la zona de las viviendas de la zona de las necrópolis. La búsqueda de la proximidad del agua con el cementerio, como digo, está vinculada con el ritual, ¿no? El viaje que tiene que realizar el difunto para alcanzar el paraíso, en el que debía afrontar además el juicio de los ángeles, pues implicaba una serie de condicionantes de calor y de sequedad. Y entonces, por eso se busca esa cercanía al agua, donde además se dice que los familiares rociaban las tumbas con este agua. Igualmente, también siguiendo las indicaciones del profeta, en los cementerios se solía plantar vegetación junto a las tumbas y zonas ajardinadas, y así de esta manera pues refrescar al difunto en esa transición hacia el paraíso. La necesidad de reservar o de acotar determinadas zonas funerarias en este proceso de urbanización que hemos ido viendo con la creación de los nuevos arrabales y de las mezquitas, hizo que en algunas ocasiones se construyeran determinados muros delimitadores de estos cementerios. Aquí tenéis el caso del cementerio localizado en la Ronda Oeste, es un cementerio de miles de tumbas, como se puede apreciar tanto en el plano como en la fotografía. Y en este caso encontramos un muro que delimita el cementerio de la zona donde se localizaba la Almunia y tiene una gran puerta de entrada, ¿no? En otras ocasiones, simplemente el muro medianero mismo de lo que son las casas de los arrabales, pues podía servir como delimitador del cementerio. Las tumbas, que se denominan kar o kubur en plural, se sitúan una al lado de la otra, reservando cierto espacio entre ellas. No parece que haya una disposición ordenada, simplemente hay que dejar un poco de espacio para poder pasar, para visitar cuando los familiares quieren ir a visitar estas tumbas. Y en algunas ocasiones encontramos determinados caminos interiores en los cementerios, como tenemos en el caso de aquí de la Ronda. Advertimos 2 modelos de crecimiento en los cementerios que están relacionados también con la disposición topográfica que tienen. Hemos hablado de los cementerios que se localizan más cerca de las puertas de la ciudad
y en los que encontramos una superposición de tumbas, y cementerios como este, que en los que encontramos es una extensión de todas las tumbas a lo largo de un gran espacio. En algunos casos se puede dar esta doble, digamos, disposición, una superposición, una extensión en el terreno de las tumbas y dos fases dentro del mismo cementerio. Este es el caso de, por ejemplo, el cementerio localizado en la plaza de Colón, en la que se hallaron 8 niveles superpuestos de enterramientos, lo que nos está indicando que es un cementerio, el de un Salama, el que se encuentra en la parte norte, un cementerio que tiene un largo recorrido cronológico y en el que además hay una cierta preeminencia o una cierta querencia a enterrarse cerca de estas puertas de la ciudad. También son espacios importantes dentro del cementerio los que están relacionados o los que están cerca de las tumbas denominadas las Qubba o Kibab. Son mausoleos. Por favor, tenemos una interferencia. Héctor, ¿puedes cancelar el audio de...? Ok, perfecto. Perdona, Teresa. No pasa nada. Como iba diciendo, también dentro de los cementerios existen determinadas tumbas que tienen cierta relevancia, como son las Qubba o mausoleos, en las que eran enterrados personajes importantes del gobierno o santones o ascetas, que solían tener una planta cuadrangular con una cúpula, cubiertas por esta cúpula, cuya misión era proteger a la tumba, y dependiendo de la importancia del personaje, pues la tumba podía ir complicándose con diferentes decoraciones o con diferentes tipos de plantas, ¿no? Estas tumbas que pertenecen a santones, pues, o a santos o a personajes importantes, como digo, tenían lo que se denomina la baraca, es decir, como una especie de foco de gracia que mantienen en su muerte, y este es el motivo por el cual la población quería enterrarse en el entorno donde se localizaban estos enterramientos. Así tenemos el caso del cementerio localizado en la Plaza de Colón que hemos visto antes, en el que se documenta una de estas tumbas que tiene esa planta cuadrangular formada por ladrillos, con otra tumba al interior también con una cista, y en la que se localizan un montón de muchos enterramientos a su alrededor. En el caso del cementerio localizado en el centro comercial Carrefour, que está en la planta del cementerio, y vinculado con en este caso, estos enterramientos se han vinculado con el cementerio de la Rusafa, de la Munllada al Rusafa, pues documentamos también dos posibles mausoleos en torno a los cuales vemos una agrupación de tumbas. Aquí tenéis unas imágenes de estas tumbas, que ahora cuando más adelante hablemos de la tipología de las tumbas, veremos cómo sobresalen con respecto a la normalidad, ¿no? Esa planta cuadrada, con una tumba única además en su interior, en torno a la cual se van a disponer el resto de los enterramientos. Aquí tenéis una fotografía de la plaza de Colón. En algunas grandes necrópolis, como hemos comentado anteriormente, pues se localizan también caminos de circulación interior, como por ejemplo el de la Ronda, que ya vimos que tenía dos caminos o dos calles principales que parten de esta puerta de acceso, y vemos también una gran acumulación de tumbas junto a estos caminos. En el caso de este cementerio, que es el de la Torrecilla, que también parece tener aquí un camino, también hemos señalizado aquí cómo esas tumbas se localizan cercanas a este camino. Hay una especial concentración también de tumbas en torno a estos caminos. En este caso, en el de la Torrecilla, volvemos a encontrar esas 3 tumbas monumentales aquí, también con muchas tumbas alrededor, de nuevo, con esos puntos digamos, de focos de atracción para enterrarse en sus alrededores.
En el ejemplo de la Plaza de Colón tenemos también un muro delimitador del espacio, aunque es una superficie mucho más pequeña. Las tres religiones, como hemos dicho antes, entienden la muerte como un tránsito hacia el más allá y han escogido el rito funerario de la inhumación, que tiene un proceso que vamos a ir viendo. En primer lugar, se procedía al lavatorio del cadáver, pues se consideraba que era impuro el contacto con el cuerpo sin haberlo purificado mediante el baño. Los mártires son los únicos que tienen la excepción y no deben ser enterrados sin lavarse, porque se supone que automáticamente anulan cualquier pecado que tengan. El cadáver se cubría con una sábana y las leyes coránicas no establecen ninguna premisa sobre la persona la cual era la encomendada de hacer la tarea del lavatorio. Normalmente es algún familiar cercano o una persona que tuviera conocimientos. En el Magreb de principios de siglo sí que existía una figura que eran los lavadores de los muertos, ¿no? Se empezaba desde los pies levantando la sábana, se lavaban las manos y a continuación se iba echando agua fresca aromatizada y se iban lavando todas las partes del cuerpo mientras que se pronunciaban frases del Corán. Posteriormente se producía el amortajamiento del cadáver, que era llevado a cabo también por personajes que fueran del mismo sexo que el difunto, y las prendas que se utilizaban debían estar limpias, ser blancas, tolerando a veces también el amarillo o el algodón. Según algunos autores, estaba prohibida la utilización, por ejemplo, de la seda, porque era un símbolo de vanidad, y en algunas ocasiones se permitía utilizar a las mujeres. Todo esto se ataba y se cosía de arriba abajo para descoserlo después por la cabeza y por los pies cuando se disponía en la fosa. Se iban también disponiendo en medio de estas amortajas pues una serie de aromas y se colocaban fragmentos de alcanfor en la zona de la nariz en la zona de la nariz, dejando las orejas o los oídos libres para que el difunto pudiera escuchar y responder a los ángeles de la tumba. El siguiente paso era la conducción del difunto al cementerio, en el que se disponía el imán en primera posición, que era el encargado de ir recitando las oraciones correspondientes. Estaba prohibida la asistencia de mujeres que no fueran de la familia y se situaban detrás los hombres en una posición determinada, los más jóvenes en la posición más adelantada y los adultos, o sea, los ancianos, se disponen junto al difunto. Posteriormente se produce el enterramiento del difunto, que según la doctrina de Malik se debe de hacer en una fosa que no debe ser más profunda que la cintura de un hombre y debían cavarse en la misma tierra sin obra hecha de yeso, ni fábrica en la que se usase barro, habiéndose de cubrir con ladrillos o con piedras. Antes de cerrar esta fosa se introducía la carta de la muerte, que se escribía con azafrán en pergamino o en papel, y se colocaba a todos los hombres y a todas las mujeres en la mortaja o fuera de esta, pero siempre dentro de la fosa. Esta le servía de compañía en el sepulcro y posteriormente se producía lo que se denomina el juicio en la fosa. Los ángeles de la tumba, Munkar y Nakir, preguntaban al difunto sobre su creencia en Alá y en el profeta Mahoma, y si la respuesta era satisfactoria, pues ibas al paraíso, y si no, pues ibas al infierno. Durante las 7 noches siguientes al entierro se realizaban una serie de lecturas del Corán por los familiares, pues se pensaba que de esta manera se ayudaba al alma a ir hacia el paraíso. Vinculados con estas oraciones que se realizan durante las 7 noches, veremos que se utilizan una serie de candiles que se documentan posteriormente en las tumbas. En estas lecturas también se podían realizar banquetes funerarios, una especie de comidas de luto, y estaba prohibido también proferir grandes sollozos o gemidos. El luto podía variar de color según la zona del mundo islámico, y en Al-Ándalus no se dice nada concretamente del color que debía de llevarse, pero sí que en algunos textos tenemos la mención, por ejemplo, de la jura del trono de Ramán III, donde se indica
Los primeros que le juraron fueron a ver sus tíos paternos, los cuales vinieron a verle con mantos y túnicas exteriores vestidas de blanco en señal de luto. Es decir, que aunque las fuentes no especifican nada, ningún color claramente asociado con el luto en Al-Ándalus, sí que las referencias textuales, las escasas referencias textuales que hay, pues nos indican que el color sería el blanco. Aquí tenéis una imagen de cómo se producirían, bueno, estos banquetes funerarios y estos enterramientos. Y a nivel, digamos, arqueológico, en Córdoba, las fosas que se han documentado, en las que se entierran estos difuntos, presentan una forma rectangular irregular que se van adaptando al cadáver, con la zona de la cabeza y los pies algo curvadas. En determinados casos aparecen más anchas a la altura de las extremidades superiores, estrechándose hacia la zona de los pies. El cadáver se situaba en la fosa, en decúbito lateral derecho, envuelto en el sudario y orientado en ángulo recto hacia la quibla de la Meca, que para el caso de Al-Ándalus es el eje noreste-suroeste. El rostro se disponía también mirando hacia la Meca, con la misma orientación a que se dirigían las plegarias los fieles andalusíes. Para ayudar en esta posición del cadáver en decúbito lateral derecho, en ocasiones se ponían piedras o ladrillos a modo de calzas o como para sujetarlos, ¿no? Puesto que, como decimos, esta manera de disponer el cadáver, pues a veces hacía que se produjeran movimientos posdeposicionales después del enterramiento, ¿no? Por eso también las fosas son muy estrechas, adaptándose a esta posición lateral tan característica del mundo funerario islámico. El uso de ataúdes era muy criticado por los maliquíes, con lo cual no es habitual en la etapa omeya. Sí que a partir del siglo XI, en época almorávide y ya sobre todo en época almohade, es habitual la utilización de estos ataúdes y también un indicador cronológico de las tumbas. Se podían utilizar para estos casos parihuelas o algunas cubiertas con tablas de madera, por lo que en algunas ocasiones se documentan clavos al interior de las tumbas. Aquí tenéis un ejemplo de también varios de estos enterramientos, del cementerio este grande que hemos visto de la Ronda, cómo se disponen en decúbito lateral derecho. Las fosas son siempre individuales, no se pueden reutilizar y solamente encontramos algunos casos en los que aparece un adulto con un infantil. Es la única, digamos, tumba doble que el rito maliquí aceptaba, indicando además dónde se debía disponer, en este caso, el cadáver del adulto y el cadáver infantil. Como veremos posteriormente con las tumbas cristianas, esta es una de las diferencias también más importantes entre el rito musulmán y el rito cristiano, porque el rito cristiano sí que permite la reutilización de la tumba. La tipología que se documenta en las tumbas musulmanas es bastante simple debido a insistimos, a este rito maliquí, y se puede, digamos, tipificar según los elementos que presenten de señalización exterior del tipo de cubierta que presenten o del tipo de señalización exterior que tengan. La tumba más habitual es una simple fosa que estaría cubierta por una cubierta de madera, que normalmente no se conserva, y el segundo tipo más numeroso en Córdoba es el tipo de la cubierta de tejas, que se disponen en sentido transversal al eje de la tumba y variando el sentido una hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿no? Podemos encontrar también tumbas. Aquí tenéis una fotografía con la disposición de estas tumbas con tejas, que también pueden estar señalizadas los laterales o incluso la cabeza o los pies con determinados elementos. Y otro tipo de tumbas, como pueden ser estas,
que están delimitando la fosa con adobes, o incluso a veces no solamente la delimitan, sino que le ponen como una especie de cubierta a modo de señalización exterior. Y aquí en este tipo de tumbas se ha querido ver como una especie de inicio de lo que posteriormente serán lo que se denominan las macabrillas, que son como unas estelas funerarias alargadas que se utilizarán ya en época almorávide o en época almohade, ¿no? Como digo, insistimos en la simplicidad de estas tumbas. Los ajuares funerarios también estaban prohibidos por el Islam y excepcionalmente se documentan algunos objetos dentro y fuera de la tumba. Dentro de la tumba podemos encontrar en algunas ocasiones pues, o pendientes o alguna pulsera. En alguna ocasión se ha documentado también algún anillo que lleva el nombre del difunto, pero como digo, son casos totalmente excepcionales. Aquí tenéis señalizados algunos de estos objetos, o por ejemplo este collar. Dentro de la tumba podemos encontrar en algunas ocasiones ollitas o pequeñas orcitas que en algún caso presentan al interior huevos de gallinácea, y lo más habitual es documentar estos candiles al exterior de las tumbas que, como hemos dicho, están vinculadas con esas oraciones que se tienen que realizar las 7 noches después del entierro del difunto. En líneas generales, tanto en las tumbas musulmanas como en las cristianas y en las judías, en la etapa medieval no hay ajuares, ¿no? No es algo muy habitual. Y que, como hemos dicho antes, contrasta completamente con lo que sucede en el mundo antiguo. También se pueden encontrar, en casos también puntuales, restos de fauna, que parece que de huesos de animales, de fauna, de ovicápridos o de aves, que parecen estar relacionados con esos banquetes funerarios que hemos dicho que se producían al enterrar el difunto. Aquí tenéis otras fotografías de estas orcitas que se documentan en algunas tumbas y sobre todo de estos candiles que, como insisto, es el elemento, digamos, más habitual de documentar vinculados con la tumba. Al exterior de la sepultura se ponía un túmulo de tierra, es decir, nosotros hoy en día cuando excavamos los cementerios lo que vemos es estas cubiertas de tumbas. Sin embargo, la visión que se tendría en ese momento sería pues una serie de túmulos que cubrían estas cubiertas y que solían presentar una señalización externa que se denomina said o testigo, y que podía ser simplemente una piedra, como tenemos en este caso, una piedra, un canto rodado, una teja que indicaba y señalaba el punto donde estaba enterrado esa persona. Y en algunos casos esas señalizaciones podían ser inscripciones. Normalmente, cuando las tumbas se localizan cerca de los caminos, esas inscripciones solían girarse para que se pudieran leer desde estos caminos funerarios. En el caso concreto de Córdoba, tenemos una casuística que es algo habitual en general en lo que es la arqueología del Andalus, y es que documentamos, por un lado, los cementerios y, por otro lado, los epígrafes funerarios. Es muy ocasional el hecho de encontrar o de poder excavar a día de hoy un cementerio en el que aparezcan estos epígrafes funerarios. En el caso de Córdoba, todos los epígrafes funerarios que hemos estudiado se localizan en el Museo Arqueológico de la ciudad y proceden o de colecciones antiguas o de excavaciones antiguas. Se han recopilado un total de 39 epígrafes y hemos hecho un estudio de su distribución según las zonas de donde indican en los registros del museo que procedían. Al interior de la Medina
Hemos documentado únicamente tres de estas estelas funerarias. En la zona de la Serquía o en la zona oeste hemos documentado otros 3. 6 se localizan en los barrios occidentales y en la zona norte se localizan unos 4. El mayor número de epígrafes que hemos documentado es en la zona meridional, con un total de 13 epígrafes. Estos epígrafes en su mayor parte pertenecen a estas sepulturas de las familiares de emires y califas que hemos dicho que se enterraban en la Radua Banu Warham, al interior del cementerio del Arrabal, y proceden casi todos de la construcción de la barriada de la Sagrada Familia de los años 50. Sin embargo, en todas las excavaciones que se han hecho a posteriori, no hemos documentado ningún epígrafe vinculado con este cementerio. Aquí os he puesto una representación de algunos de los epígrafes que hemos analizado. Son normalmente epígrafes de forma rectangular o alargada. Suelen estar hechos en mármol y presentan también en algunas ocasiones están hechos también en pizarra. Tienen un campo epigráfico en el que suelen indicar el nombre del difunto, el año en que murió y algunos versículos del Corán. En algunas ocasiones documentamos estos pequeños orificios en las piezas que no rompen el campo epigráfico, con lo cual quieren decir que no están hechos a posteriori y que posiblemente estarían vinculados con la disposición de estos epígrafes funerarios en edificios como las cumbas. Sobre la radua califal, comentar que a nivel las fuentes escritas nos mencionan la presencia de esta radua desde la etapa del emir Hisem I hasta finales de la etapa califal, es decir, que todos los emires y califas fueron enterrados en esta radua califal. Incluso cuando se construye Medina Zara, los califas vienen a enterrarse a la radua califal. Su localización es al interior del Alcázar califal y se ha propuesto su localización en base sobre todo a un texto que hay sobre la descripción de la visita de Ordoño IV a Córdoba, en el que se dicen: pasaron por la puerta del Alcázar y al estar Ordoño por fuera de la puerta de la Azuda, es decir, va pasando por aquí, preguntó el lugar del enterramiento de Al-Nasir ibn Abderramán III. Le indicaron el sitio que corresponde al interior del Alcázar, la radua, y entonces Ordoño se quitó el gorro y se inclinó ante el lugar de la tumba. Se ha identificado la puerta tanto la puerta de la Suda como la puerta de Hillán con estas dos puertas que se mencionan en este texto, y también se ha documentado una serie de piezas decorativas y arquitectónicas que pertenecen a una donación que se hizo de unas obras antiguas en el seminario de San Pelagio y que fueron donadas al Museo Arqueológico Nacional. Sobre los cementerios de los dinníes o de los cristianos, la población cristiana que sabemos que existía en la ciudad de Córdoba y que tan difícil es de ver a nivel arqueológico, se ha hecho un estudio reciente en el que se vincula la disposición de estos cementerios con posibles áreas residenciales o arrabales vinculados a estas poblaciones cristianas. Sabemos por los textos que durante el siglo VIII y el siglo IX, sobre todo, existieron grandes comunidades de dinníes en la ciudad de Córdoba que se localizaban o habitaban en el extrarradio de la ciudad. Bueno, la palabra dinníe significa la gente del libro y se le aplica tanto a los judíos como a los cristianos por considerarse poblaciones protegidas por ser gente digamos, del libro, y es algo que
que se hace desde la conquista musulmana del siglo VII. O sea, no es algo particular de la Andalus, sino algo común de todo el mundo islámico. Como digo, esta disposición de los cementerios cristianos sería extramuros, y tenemos diferentes centros de culto cristiano, algunos que continúan la disposición de centros que ya existían, preexistentes, de época tardoantigua, y otros que surgen a lo largo de la etapa emiral. El caso, por ejemplo, del cementerio localizado en Cercadillas es uno de estos que decimos que continúan con espacios cementeriales anteriores. Es una basílica de época tardoantigua en la que se localizan 150 sepulturas, la mayoría del siglo VIII al siglo X. Y la última, una de las más tardías, presenta una lápida funeraria fechada en el año 983, lo cual quiere decir que se está reutilizando una lápida. Es que en esta fecha todavía se está utilizando este cementerio como una necrópolis mozárabe. Es una de las más interesantes de la ciudad porque continúa, como digo, una antigua necrópolis, la disposición de una antigua necrópolis tardoantigua, y porque además a su alrededor se generó todo un arrabal que hemos visto a lo largo de estos días en la etapa califal, incluso con una mezquita, la localizada en la estación de autobuses, lo que nos está hablando de una posible convivencia en un momento determinado de un arrabal musulmán con parte de este cementerio mozárabe. En la Basílica de los Tres, la zona definida como la Basílica de los Tres Santos o el Vico Turris, es donde se indica también la posible existencia de otra necrópolis, también continuadora de otra necrópolis preexistente de época tardoantigua, por una serie de enterramientos que se han localizado y vinculados también a la iglesia localizada en esta zona. En el área del cortijo, denominada el cortijo de Chinales, también en la zona donde se localizaba el antiguo anfiteatro romano, y donde Santo Gener también habló de la existencia del complejo monástico de San Aciclo. Se hallaron unas inscripciones funerarias del siglo IX y del siglo XI que nos está hablando de la posible presencia en esta zona de una necrópolis mozárabe, pero que a día de hoy no se ha documentado a nivel arqueológico. En la zona de la huerta de San Rafael, al norte, tenemos también, se han ido documentando a lo largo del tiempo una serie de hallazgos que vinculan también esta zona con la existencia de otra de estas necrópolis mozárabes. En la zona también del norte se documentan 2 solares en los que aparecen enterramientos vinculados con necrópolis mozárabe. En este caso hay bastantes enterramientos, son 2 parcelas, uno con 41 tumbas y que se vinculan también con el cementerio perteneciente al arrabal de Cout Rasa. En la zona de Levante, no sé si... En la zona de Levante, de Medina Zara, en lo que es hoy la ronda de Marrubial, se documentó también otro cementerio fechado en época emiral, sobre todo de la segunda mitad del siglo IX, sobre el abandono de un sector alfarero que está datado en época emiral y que a su vez estaba sobre una necrópolis del siglo III y siglo IV. Este cementerio, que se sitúa en la encrucijada de unos caminos que unen Córdoba con Mérida, es uno también de los más interesantes porque en el siglo X el cementerio se amortiza con casas pertenecientes a un arrabal islámico, y que posiblemente se ha querido ver aquí una zona de asentamiento cristiano, porque se documentó en el pavimento unas losas de piedra, una cruz que es similar a las halladas en los epígrafes funerarios cristianos. Este cementerio además queda excluido también
cuando se construye la muralla de la Serquía, del recinto amurallado, ¿no? Con lo cual, pues también parece que como que se quiere dejar extramuros y por eso se vincula con una población posiblemente dinníe o cristiana. Aquí, bueno, no hemos hablado de cuál es el ritual de enterramiento de los cristianos, aquí podemos verlo muy bien. Las tumbas normalmente son cistas, que presentan la cabecera circular o semicircular y están forradas por sillares de calcarenita. El cadáver se dispone de cúbito supino. Vimos que para los cementerios islámicos es de cúbito lateral derecho, por lo cual se diferencian claramente. Y la orientación también es diferente. En el caso de los cementerios mozárabes, se entierran en dirección este a oeste. Encontramos la cubierta de las tumbas se realiza con lajas de piedra o también encontramos cistas de ladrillos, como veremos, y tampoco presentan ningún tipo de ajuar. Otro de los cementerios más importantes y, si cabe, es el más grande de la ciudad, es el que se excavó en la zona de la residencia nureña. Se documentaron 316 enterramientos pertenecientes a una cronología emiral. Aquí tenéis la zona del cementerio, que estaba separada por un muro de unas construcciones también vinculadas con el periodo emiral y que parece que son vinculadas con una fundición de hierro. Este cementerio, que no tiene un precedente de época tardantigua, es decir, parece que es un cementerio creado ex profeso en época emiral, se vincula ya con un momento tardío de finales del siglo IX y posiblemente en relación con la política represiva que Muhammad I, el emir Muhammad I, a partir del 853, tuvo contra la comunidad cristiana. Esto hizo que posiblemente algunos cementerios que estaban más cerca de la Medina tuvieran que trasladarse más al exterior de la ciudad. Y de ahí, pues, un poco la presencia de estos grandes cementerios, que además, posteriormente, en época califal, se amortizan con un arrabal islámico. Aquí tenéis una fotografía de las sepulturas de este cementerio. Como veis, el cadáver dispuesto en decúbito supino, con los brazos en la zona del coxis cruzados, estas cubiertas con grandes losas de calcarenita. También podemos encontrar, pues, el mismo tipo de cubierta que en las tumbas de rito islámico, solo que, bueno, obviamente ni la orientación es la misma, ni la disposición del cadáver es la misma, con lo cual, pues, cuando se levanta la cubierta en la misma orientación de la tumba, ya te está indicando que es una tumba cristiana o mozárabe. El estudio, por tanto, de los cementerios, de las zonas cementeriales o de las áreas cementeriales de rito mozárabe, son una de las pocas características que permiten, o de los pocos datos arqueológicos que permiten apreciar dónde se dispondría este tipo de población en la Córdoba emiral y en la Córdoba califal. Aquí tenéis una representación de las murallas y la localización de todos estos cementerios que hemos ido viendo, cómo se disponen en el extrarradio, siempre cercano a zonas de camino, y la posible identificación de estos cementerios con nombres que se nos mencionan en los textos sobre estos barrios cristianos o de existencia de población dinní que podían vincularse con cementerios. Como vemos, otra de las cosas que está muy clara en el caso de Córdoba, sobre todo, es una separación totalmente radical a nivel topográfico y a nivel espacial de los espacios cementeriales o de los cementerios donde se entierran musulmanes y cristianos. Es decir, no encontramos una superposición como en otros lugares de Al-Ándalus,
donde en un momento inicial, en la etapa de conquista o en la etapa emiral, vemos algunos cementerios cristianos que empiezan a tener tumbas que varían en la orientación y que ya se aprecian que son de rito islámico. En Córdoba, de momento y hasta la fecha, no se ha encontrado ningún cementerio en el que se haya podido ver esa superposición de ritos, lo cual nos está indicando que desde el principio de la configuración de la ciudad se tiene muy claro esa separación en el momento de la deposición de los ritos, de lo que es el rito musulmán con el rito cristiano. Y que, como veis, aunque se encontraban en la cercanía, pero nunca existe esa superposición. De hecho, las fuentes escritas, los textos escritos, nos mencionan la prohibición de que existiera ese tipo de superposición. Por último, vamos a comentar de manera muy rápida y superficial la localización de las posibles zonas donde podría vivir o enterrarse la comunidad judía. La comunidad judía, que también sabemos que existió y que fue muy importante en Al-Ándalus, pasa para la etapa medieval islámica, pues totalmente desapercibida a nivel arqueológico. No tenemos elementos a día de hoy, ni cerámicos ni estructurales, que permitan identificar dónde vivían esta comunidad. Solo sabemos a nivel, digamos, funerario, la existencia en la zona del Zumbacón, al norte, como veis también, y fuera del recinto amurallado, también a una cierta distancia, como pasa con los cementerios cristianos, a una cierta distancia de la Medina, de un posible cementerio en el que aparecieron una serie de enterramientos que se disponen en decúbito supino y con una orientación noreste-suroeste. La orientación de las tumbas y la forma de depositarse de los judíos y los cristianos es muy similar, y sobre todo la diferencia viene en la manera en la que están recubiertas las tumbas, que en muchos casos fuera de Córdoba se han documentado y están recubiertas con ladrillo en un tipo de tumba que se llama lucillo. En el caso de Córdoba, en esta zona, lo que sí se documentó fue una lápida hebrea conservada actualmente en el Museo Arqueológico, pero que se localizó reutilizada en una zona de Alfar. Como vemos, las lápidas, esta casuística que también ya hemos comentado para las lápidas musulmanas, que aparecen o reutilizadas en algún sitio, pero no en su posición original. Sin embargo, la presencia de esta lápida, que se data en el año 845 y que pertenece a un personaje, a un hombre varón, en el que se indica descanse su alma en el haz de los vivientes, en la lápida, en esta inscripción, pues como digo, su vinculación con un posible cementerio que había en los alrededores es el único dato que tenemos de la existencia de los judíos en la etapa medieval islámica. De hecho, la puerta norte, que hemos dicho que se denomina, según Ibn Baskubal, la Bab al-Yahub o la puerta de los judíos, este autor nos señala que una vez que se pasaba el cementerio de la Unsalama, ese gran cementerio islámico localizado al norte de la ciudad, se daba paso a un cementerio judío anexo que había y que se denominaba Kutarrash. Esta denominación y esta inscripción, bueno, está en duda por muchos autores y es un tema todavía un poco discutible, pero como digo, es la única evidencia que tenemos de la existencia de los judíos, de la posible localización de judíos en Córdoba. A día de hoy, los estudios vinculados con el mundo funerario también incluyen aspectos como estudios de tipo antropológico, en los que se estudian las edades, las tallas de los individuos, la media de edad que pudieron, digamos, que pudieron vivir en estos momentos. En Córdoba se han hecho algunos análisis antropológicos, aunque pocos,
Y, por ejemplo, sabemos que las mujeres vivían en torno a los 30 a 32 años, los hombres un poco más, en torno a los 30 o 40, en torno a los 30 a 40 años. Pero la verdad es que hace falta un buen estudio de análisis antropológicos de poblaciones de las diferentes religiones que pudieran darnos más datos, no solamente sobre las edades o la talla, sino pues también de tipo etnográfico o de posibles enfermedades que pudieran tener. Y bueno, con esto doy por finalizada la conferencia de hoy. Cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda, pues estaré encantada de resolverla. Muchas gracias por su atención.